Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y les invito que se pongan en pie. Vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor en un salmo. En el Salmo 33. Amén. Versículo 18 y 19. Como está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabras o de hechos, se haga todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Amén. Amén. Oigan lo que dice el salmista. Estos salmistas experimentaron muchos favores de Dios. Durante nosotros no nos llegue el día, porque tampoco vamos a ser eternos en este cuerpo. De este cuerpo vamos a salir un día. Todos tenemos que dejar este cuerpo. Pero durante no nos llegue ese día, si nosotros le tememos al Señor, Él nos va a librar de toda angustia en esta tierra, de toda aflicción. Él nos va a auxiliar en el momento preciso. Porque el salmo que hemos leído dice que el ojo del Señor está, dice, sobre los que le temen. No los pierde de vista el Señor. Está siempre la mirada del Señor sobre aquellos que le temen. Y esa palabra temer no se refiere a que le tengamos miedo. No se refiere a eso. La palabra temer se refiere a obedecer su palabra. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta al ser humano. ¿Por qué cuesta? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, dijo él, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Él hallaba en sí mismo, el apóstol Pablo, una oposición. Oiga, una oposición. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero había la carne, el cuerpo se oponía muchas veces. Por eso dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, pero han habido muchos siervos que se han apegado
O sea, han obedecido la palabra. Algunos lo han obedecido, pero también fallaron. Y yo puedo recordar al primer hombre que el Señor hizo, Adán. Lo hizo, lo formó de la costilla, le formó a la ayuda idónea y lo deja en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo cuidara, para que le pudiera nombre a todos los animales. Pero no solamente lo dejó ahí, sino que le dijo el Señor a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia y del mal no vayas a comer. Porque el día que tú comieres de ese árbol, moriréis. Le dio un aviso al Señor. Le quiso evitar la muerte. El Señor no es injusto. El Señor avisa lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. A Adán le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia y del mal. De ese no vayas a comer, porque el día que de él comieres, moriréis. Y así aconteció. Sabemos que la que engañó a Satanás fue a Eva. Luego ella le fue a dar al esposo, y sabiéndolo él, comió también. Y por esa razón el Señor nos desechó del huerto del Edén. Donde fue duro para ellos, porque los desechó de aquel lugar especial por no haber obedecido el mandato que les ordenó. A la mujer le dijo que le iba a multiplicar los dolores en sus preñeces. Y así fue. Al hombre le dijo que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan de cada día. No le tocó fácil a nadie labrar la tierra. Y a la serpiente le digo que con su pecho se iba a arrastrar y del polvo iba a comer. La sentencia de la desobediencia le fue mal a Adán. Por ver desobedecido, entró la muerte. Pero se multiplicaron, tuvieron hijos. Pero luego el Señor vio que la humanidad se iba multiplicando, iba creciendo la gente, iba multiplicándose. Pero allá el Señor, observando a aquella gente, y dice que le dolió el corazón al ver cómo la gente se comportaba en la tierra. Y dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho al hombre. Imagínense qué palabras salieron del Señor al ver la humanidad, su forma de comportarse en la tierra.
me arrepiento, dijo el Señor, de haber hecho al hombre. Porque su corazón, dijo él, es solamente, continuamente al mal. Oiga, el Señor está observando a todas las personas. Cómo se conduce en esta tierra. Que hace, que dice, que piensa, todo lo está viendo el Señor. Lo ve, nadie se le escapa. Estaba viendo en aquel tiempo que se estaba multiplicando la gente, y por esa razón decidió el Señor exterminarlos, y decidió el Señor enviar un diluvio para quitarle la vida a aquella gente, porque se estaban comportando de una manera desagradable delante de Él en esta tierra. Pero dice que dio gracia en Noé, y a Noé le dio a saber que iba a destruir a la gente. Pero a él le dijo que se hiciera una arca de gofer, de esa madera llamada gofer. Le dijo, le vas a hacer tantos aposentos, 3 aposentos, una puerta, una ventana, y luego cuando la termines, le vas a echar brea. Luego vas a introducir, le dijo el Señor, una parejita de cada especie de animales. No era poco lo que el Señor le pidió a Noé. Fue un gran trabajo. Fue algo que no cualquiera podía haber obedecido esa orden que el Señor le dio. Porque no era pequeña el arca, era grande. Le dio las medidas, le dijo de qué madera. Bueno, y al terminar, Noé comienza a introducir una parejita de cada especie de animales. Solo de los animales limpios iba a introducir 7. Entonces, envía el diluvio el Señor en aquel tiempo, y entró Noé al arca, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Hicieron un total de 8 personas, entraron en el arca. Y luego el Señor envía el diluvio. Hasta entonces reaccionó la gente. Oiga, hasta entonces reaccionó la gente. No creyeron que iba el Señor a enviar un diluvio. Cuando vieron a Noé construir aquella arca, me imagino que le estaban diciendo a Noé, vos estás loco. ¿O qué palabras le dijeron porque estaba construyendo aquella arca? Pero ¿por qué la gente no creyó? Porque no había descendido en ese tiempo ninguna gotita de agua del cielo, sino que dice la palabra que los árboles, las plantas, se alimentaban con un vapor que salía de la tierra. Ese era el vapor, esa humedad, de ahí se alimentaban las plantas. Pero lluvia no había caído, y por esa razón la gente se confió. La gente no creyó a Noé cuando estaba construyendo el arca. Vino el diluvio y hasta entonces reaccionó la gente, pero ya fue tarde. Ya fue tarde. Porque la puerta
la ventana ya estaba cerrada y el Señor se la había sellado. Por eso dice la palabra del Señor que donde el Señor cierra, nadie abre. Y donde el Señor abre, nadie cierra. El Señor se la selló para que no entrara, pero ninguna gotita de agua del arca. Porque lo que venía era terrible. Toda la gente iba siendo cubierta de agua. Dice la palabra del Señor que subió de los lugares más altos 15 codos. De los cerros más altos subió el agua 15 codos, que equivale a 6 metros con 75 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que ningún hombre podía haber llegado a ese lugar. La parte más pacha que eran 6 metros con 75 centímetros. Y el hombre, tal vez algunos miden 2, todos los gigantes pueden medir algunos 3 metros. Pero la mayoría de hombres, la mayoría mide de 2 metros para abajo. Y subió el agua a 6 metros con 75 centímetros, ninguno podría sobrevivir. Solo vivió o quedó con vida Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, pero ¿por qué Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras vivieron? Por la obediencia de Noé. Por la obediencia de Noé, el Señor le libró en aquel juicio que envió a la tierra. Entonces, dice en Génesis capítulo 6, versículo 22, que Noé hizo conforme el Señor le ordenó. Oiga lo que está escrito. Noé hizo conforme lo que el Señor le ordenó. Por esa razón, el Señor le dio vida en aquel juicio que le envió a la tierra. El salmo que hemos leído, capítulo 33, versículo 18 y 19, dice que el ojo del Señor está, dice, sobre los que le temen, para librar sus almas de la muerte. Les decía al principio, durante no nos llegue el día de salir de este cuerpo, el Señor nos va a librar de muchos problemas en esta tierra. Pero si nosotros le tememos, si nosotros le obedecemos, porque ahí está, el Señor es el que Él tiene, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que le obedecen. Entonces, Abraham fue otro hombre que le obedeció al Señor. El Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Y
Y Abraham, sin observar el lugar donde el Señor le iba a llevar, él le fue obediente. Salió de su tierra, dejó su parentela, dejó su familia y caminó hacia donde el Señor le ordena. Eso es obediencia. Cuando el Señor ordena algo y lo hacemos o lo obedecemos, eso es temer a Dios. El ojo del Señor estaba sobre Abraham desde el momento que él da la salida de aquel lugar, comienza a obedecer Abraham al Señor. Y ahí va él observando dónde iba Abraham, cuidándolo. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos a través de la palabra que le quisieron tomar a la esposa, a Sara. Un rey se la quiso tomar como mujer, pero el Señor no permitió, porque Abraham era un hombre temeroso, iba obedeciendo al Señor. Y cuando le dio hijos el Señor a Abraham, le pide el Señor a Isaac. Imagínense, Abraham amaba a Isaac, pero se lo pide para que se lo diera en holocausto. Le ordena el lugar donde lo llevara y con todo su dolor del alma, ahí va con el hijo a ofrecérselo al Señor, porque así se lo había pedido. Llegaron al lugar, preparan la leña y dice que lo prepara el muchacho y Abraham iba con el cuchillo. Oiga, porque así se lo había pedido el Señor. Pero él, cuando iba con el cuchillo a actuar o a obedecer lo que el Señor le había ordenado, una voz del cielo que se detuviera. Oiga, que se detuviera. ¿Por qué? ¿Y qué palabras le dijo? Le dijo, detén. Ahora veo, le dijo la voz, que temes al Señor. En otras palabras, ahora veo, Abraham, que sos obediente, me has obedecido lo que yo te ordené, pero yo te digo que te detengas. Bien, la obediencia. Oiga lo que le dice el Señor a Abraham, ahora veo que temes. En otras palabras, ahora veo que me has obedecido, pero no le hagas nada al muchacho. Ahí va el ojo del Señor. Y sabemos cómo Abraham, Dios le dio grandes bendiciones, lo cuidó durante él estuvo en su tiempo que el Señor le había permitido de vida. Tenemos a otro hombre, Daniel. Daniel dice que era un hombre que oraba 3 veces al día. Pero se fueron en cautiverio. Los capturaron. Estaban en Babilonia. Le hicieron muchas pruebas. Primeramente, observamos nosotros la vida que tuvo Daniel en ese lugar. El rey los pidió hombres de buen parecer que se los alimentaran para que fueran partícipes en el reinado de Darío. Pero el rey ordena que les dé una comida a ellos
Pero aún ahí vemos al principio Daniel habla con el encargado, un eunuco, el encargado de darle la comida a ellos y a todos los demás. Pero él le sugiere al eunuco que no le diera comida que había ordenado el rey, sino que le diera legumbre. Que le diera legumbre. Que le diera, en otras palabras, comida de verduras. No la comida que había ordenado el rey, porque era abominable comerla para ellos. Y el eunuco no quería. Tuvo miedo el eunuco obedecerle. Pero ahí Dios estaba con Daniel, porque al final el eunuco le aceptó darle la comida que Daniel le estaba pidiendo. Pero Daniel le dijo, entre unos 10 días, hacer la prueba, a ver quién está mejor. Y comienza a darles legumbre a ellos, y a los demás no. Solamente a ellos, los hebreos. Y cuando hizo la prueba, cuando hicieron la prueba, cuando los compararon, ¿quiénes salieron mejores físicamente? Los hebreos. Oiga, los hebreos. Daniel. ¿Pero por qué? Porque fueron hombres que temían al Señor. Eran hombres que ponían por obra la ley. Salieron mejores los hebreos. Entonces, dice que le dio gran sabiduría a Daniel, el Señor, por haberse guardado de aquella comida del rey. Y ahí sirviendo, a ellos les tuvieron envidia, porque como Dios estaba con ellos, eran hombres más sabios que los demás. Y el rey puso la mirada en ellos, porque eran hombres especiales, pero la especialidad que tenían era Dios, que les había dado más sabiduría que los demás, por temerle, por obedecerle. Y por esa razón le tuvieron envidia, y los demás sátrapas, los demás compañeros que trabajaban juntamente con él, obligaron o se reunieron con el rey para que firmara un edicto, porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, y ellos no querían. Ellos querían que Daniel, oiga bien, fuera destituido de ese lugar, porque no lo querían. Entonces le dijeron al rey que firmara un edicto que durante 30 días nadie de ese lugar le pidiera a algún otro Dios. Y le pareció bien al rey y lo firmó, lo selló. Y los enemigos de Daniel estaban pendientes y lo vigilaban para ver si él obedecía al rey. Pero como Daniel era un hombre orador, él no se detuvo. Él continuaba haciendo lo mismo. Pero ¿cuál era la sentencia para aquel que no obedeciera? Lo iba a echar al foso de los leones. El que
que no obedeciera esa orden, ese edicto, y aquella gente estaba alegre porque sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Y así fue. Lo vigilaron y lo vieron que no se detuvo a la oración, siempre lo hizo, y le fueron a decir al rey. Ahí están unos hebreos que no te obedecen, que no te respetan. Oiga, que no te respetan. Y por esa razón, como ya estaba sellado el edicto, ya no podía retroceder el rey. Estaba sellado. Y tuvo que meter a Daniel al horno, al foso de los leones. Con todo dolor de su alma, porque el rey quería a Daniel. Lo quería, porque era un hombre especial para gobernar en su reinado. Y lo deja ir. ¿Y qué sucede? El Señor estaba viendo lo que le estaba aconteciendo a Daniel. Y lo echan al foso de los leones. Y dice que no le hicieron ningún daño los leones a Daniel. Y aquel rey dice que en la mañana se levantó, y se fue para el foso de los leones. Y le hablaba a Daniel con voz triste. En otras palabras, él dijo, ya no me va a contestar, ya está muerto. Pero cuando ve que Daniel estaba perfectamente bien, ahí reaccionó, ahí se alegró el rey, porque Daniel no le había hecho nada a los leones. Y el rey le dijo, al Dios que tú continuamente sirves, Él te ha podido librar de los leones. Oiga, le dijo el rey, el Dios el Dios que sirves continuamente. El rey le dijo esas palabras a Daniel. Él te ha podido librar de los leones. ¿Por qué lo libró el Señor a Daniel? Por la obediencia. Él no quiso consumir la comida que le había ordenado el rey porque era abominable que ellos la comieran. Pidió mejor legumbre. Él oraba 3 veces al día. Él le gobernaba a aquel rey, oiga, justamente. En otras palabras, él no le robaba. Porque eso es lo que acontece cuando alguien lo deja en una fábrica, vamos a hablar más. En una fábrica, ahí hay una cantidad de jefes en la fábrica. El dueño les concede aquella fábrica para que se la administre. Pero ¿qué acontece hoy en día? Los que administran aquella fábrica, ellos están robándole al dueño. Mas Daniel era un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre que le gobernaba a aquel rey perfectamente, no le robaba. Y eso es lo que le parecía al rey.
Y el ojo del Señor estaba sobre Daniel. Y cuando le echaron en el foso de los leones, el Señor envía a su ángel para que tapara la boca de los leones, para que se la sellara, para que no la abrieran. Por esa razón Daniel salió ileso de aquel lugar. Salió sanito. Y vieron los 3 hebreos, hombres temerosos también de Dios. A ellos les obligaron a que adoraran a la estatua que Nabucodonosor había levantado, siempre en Babilonia. Nabucodonosor hace una estatua de oro y ordena a la gente que le adoraran. Mas los hebreos que estaban ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron adorar, porque para ellos era abominable, era contra la ley, si ellos se arrodillaban y veneraban, y adoraban la estatua. Pero hubieron gente que también le fueron a decir al rey: hay unos hebreos que no te obedecen, no te respetan, no se arrodillan delante de la estatua, no la adoran. Viene el rey y se acerca a ellos y le dice: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que a ustedes no quieren adorar la estatua? Y les dio una oportunidad. ¿Están dispuestos ustedes a adorarla cuando oigan la flauta, el tamboril? O sea, los instrumentos que va a ser el aviso para en el momento de adorar aquella estatua. Y aquellos varones respondieron y le dijeron al rey: no es necesario responderte sobre este asunto. Al Dios que nosotros servimos, Él lo va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra, le dijeron ellos, pero no adoraremos la estatua. En el momento dice que aquel rey demudó su rostro, se enojó con ellos, inmediatamente llamó a los hombres más vigorosos para que los agarraran y los echaran. ¿Qué iba a acontecer? Aún le dijo el rey: si ustedes no obedecen, el horno va a ser recalentado 7 veces de lo normal. Y así fue, no obedecieron. Pero el ojo del Señor estaba sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando le echaron al horno de fuego, oiga, aquel fuego no tuvo potestad sobre estos varones, no tuvo potestad sobre los hebreos, que no se habían arrodillado delante de la estatua. Por esa razón dice el salmista que el ojo del Señor está sobre los que le temen, para librar sus almas de la muerte y darles vida, dice, en tiempos de hambre. Durante nosotros estemos en este cuerpo, si le tememos al Señor, Él lo va a auxiliar en el momento preciso. Aquí vemos a estos varones como Él los libró de los leones, del fuego. A Noé lo libró del diluvio por ser hombres obedientes. A Abraham no dejó que la esposa de él tomara otro rey, porque era un hombre obediente. Imagínense hasta entonces, hasta cómo el Señor guarda a su siervo de todas las cosas que quieren acontecer, de todas las cosas que le quieren hacer.
Él los va guardando. Tenemos a Pedro. Pedro, o sea, los apóstoles fueron hombres obedientes. El Señor claramente les dijo a él: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro y los 11 apóstoles más fueron obedientes porque el Señor les dijo en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y que comenzara en Jerusalén. ¿Bien? Entonces, así lo hicieron los apóstoles. El Señor les dijo: quedaos aquí en Jerusalén por algunos días, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y así lo hicieron. Ellos se quedaron en Jerusalén. Y a los 50 días, o en el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí cumplen ellos lo que el Señor les había ordenado, que comenzaran a predicar en Jerusalén. Y por esa razón el Señor estaba observándolos, estaba cuidándolos. Ellos comenzaron a sufrir, ellos comenzaron a ser perseguidos por causa de predicar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y claramente el apóstol Pedro les dice a ellos: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo eso predicaron ellos. Pero por predicar el verdadero evangelio fueron aborrecidos. Y en cierta ocasión dice que agarraron a Jacobo. ¿Para qué? Para darle muerte. Y le dieron muerte. Y dice que como al pueblo le gustó lo que había hecho el gobernador, que le dio muerte a Jacobo, capturó al apóstol Pedro. Lo capturó y lo encerró en la cárcel. Pero dice que la iglesia estaban unidos, estaban orando por el apóstol Pedro, para que el Señor lo liberara de la cárcel. Y el Señor les concede esa petición a la iglesia y saca al apóstol Pedro, porque al siguiente día le tocaba a él que le dieran muerte. Y envía su ángel. Pedro estaba dormido en la cárcel, lo despierta, le dice que caminara. Y él pensaba que aquello era una mentira, pensaba que quizás era un sueño sencillo. Pero cuando vio que pasó la primera guardia, después pasó la segunda, después se vio en la calle, ya libre, y dijo él: ahora veo que el Señor ha enviado a su ángel a librarme o a sacarme de la cárcel. Y el Señor lo libera a Pedro de la cárcel en esa ocasión. ¿Por qué cree que lo liberó? Porque eran hombres temerosos. El apóstol Pablo fue otro. El apóstol Pablo nosotros conocemos cómo el Señor lo elige. Él iba camino a Damasco cuando era Saulo de Tarso, era un hombre celoso según la ley. Estaba peleando contra el Señor sin darse cuenta. Pero el Señor dice que cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, como al mediodía, de repente una luz del cielo, más poderosa que el sol,
sobre Saulo de Tarso. Inmediatamente cae al suelo él y quedó ciego por 3 días. Luego Saulo de Tarso dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice la voz del cielo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo de Tarso le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco, le dice el Señor, y ahí está ordenado lo que debes de hacer. Luego el Señor trata con un siervo llamado Ananías. En visión también. Le dice que fuera a una calle llamada a la derecha, para que fuera a imponer las manos sobre Saulo de Tarso. Y él está orando, le dice en la visión el Señor Ananías. Y él ve que un siervo llamado Ananías impone las manos sobre él. Ya el Señor tratando con Saulo de Tarso y tratando con Ananías en ese lugar. Y Ananías no quería ir, porque conocía a Ananías que Saulo de Tarso, él lo perseguía a él para darle fuerte, para capturarlos, llevarlos a la cárcel, maltratarlos. Pero le dice el Señor a Ananías: ve, le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, oiga, a los reyes, a los gentiles y a los de Israel. Para eso le eligió el Señor a Saulo de Tarso. Y Saulo dice que comenzó a predicar en Damasco. Allí lo capturó el Señor y comienza a predicar en Damasco. Y la gente dice que estaba confundida. ¿Por qué? Porque sabían que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, y después él predicando al Señor Jesús. Oye, entonces vemos nosotros que Saulo de Tarso comenzó a predicar, comenzó a obedecer la orden del Señor, comenzó a anunciarle a los reyes, a los gentiles, a los de Israel. Comienza él a sufrir también, porque lo apedrearon, lo menospreciaron muchas veces. Y no era poco cuando lo capturan y lo llevaban para Roma. Imagínense. Tuvo que sufrir en una tempestad del mar. En ese barco iban bastante gente. Y él, según se veía esa tempestad en el mar, la gente que iba ahí con él creían que ninguno iba a vivir, según se veía la tempestad. Pero el Señor le habla al apóstol Pablo, lo llega a consolarlo, le dice que ninguno iba a perecer. Oye, y esto les comunica el apóstol Pablo a la gente, que el Señor ya lo había consolado, que el Señor ya le había hablado, que ninguno iba a perecer, que no tuvieran miedo. Pero ¿por qué creo que los guardó el Señor? Allí guardó al apóstol Pablo de la tempestad en el mar. Una tempestad en el mar nadie puede vivir, a menos que el Señor le permita. Porque en este caso el Señor guardó al apóstol Pablo durante estuvo en esa tempestad en el mar. Luego, cuando llegó a la isla de Patmos, a la isla de Malta, la isla se llamaba Malta, ahí descendió él. Siempre, y él queriendo hacer un poquito de calor, dice que encendió un fuego en aquella isla, y una víbora se le prende en la mano
al apóstol Pablo. Y la gente que le observaba, la gente natural de ese lugar, se le quedaron viendo a Pablo. Solo esperaba, dice que la gente, oiga, la gente lo que esperaba, que el apóstol Pablo cayera de repente, se le hinchara la mano. Pero dice que el apóstol Pablo solo sacudió a la víbora así frente al fuego, y la gente esperando que el apóstol Pablo cayera. Oiga. Porque la mordida de una víbora, inmediatamente la gente se hincha, al instante muere. Pero como el Dios Todopoderoso estaba con Pablo, oiga, él le quitó aquel veneno, no tuvo potestad sobre Pablo aquel veneno de aquella víbora. Oiga lo que el Señor hace. Pero por aquellos que le temen, lo libró de aquella víbora, de aquella muerte. Y eso es lo que está diciendo el Salmo, que el ojo del Señor está sobre los que le temen. Oiga, para librarlos de la muerte, para librar sus almas de la muerte. Y para darle vida, dice, en tiempos de hambre. Salvó a Noé del juicio por ser un hombre temeroso. Estuvo con Abraham. Bueno, no he mencionado los demás, pero así unos entresaltados. Daniel, los 3 hebreos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los libró porque ellos andaban en obediencia a la palabra de Él. Por eso el salmista reconocía y escribe estas palabras. En el Salmo 33, 18 y 19 dice: he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Oiga, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿A quién le dio vida el tiempo de hambre? A Elías. En el tiempo de Elías, el Señor detuvo el agua, detuvo la lluvia 3 años y medio. ¿Y qué sucede cuando el Señor detiene la lluvia? No se dan los cultivos. La gente se aflige cuando no llueve. Solo hay rumores que no va a llover y ya la gente le sube los precios a los granos básicos. En el tiempo de Elías, el Señor le da vida a Elías en ese tiempo de 3 años y medio de hambre. Dice que lo envió para el arroyo y los cuervos llevaban la comida a Elías. Pero como iba en decadencia, aquel arroyo tuvo que secarse también. Y ahí vemos y sabemos la historia de Elías, donde llega y el Señor lo envía donde aquella viuda, la viuda de Sarepta. Ahí lo alimentó aquella viuda. Y por haberlo alimentado, la viuda, ella también gozó de las bendiciones del Señor, porque le multiplicó aquel material que tenían para hacer aquellas tortas.
Ellos ya estaban por comerse lo último, esta viuda, para morir. Ya no tenía más. Pero por habérselo dado a Elías, el Señor le multiplicó. Vemos nosotros cómo el Señor tiene cuidado de los que le temen. Así es. Ese es un ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo. Yo sé, hermanos, que se nos hace difícil obedecer al 100% al Señor. Siempre cometemos faltas. Pero estos ejemplos vienen para que agarremos ánimo, para que no desmayemos, para que no digamos, para que no retrocedamos, en otras palabras. Nos puede llegar ese desánimo por X razón, por X problema, pero hay que continuar. Hay que hacer el esfuerzo. No es fácil. La carne no quiere obedecer la ley de Dios. Siempre se opone. Pero para eso vienen estos mensajes, para que recordemos que todos aquellos que le han temido a Dios, aquellos que, hombres temerosos, mujeres temerosas, el Señor los ha guardado en el momento de la dificultad. Y no estamos libres nosotros de las dificultades en esta tierra. No estamos libres. Estamos expuestos a muchas cosas en esta tierra, pero si somos temerosos, si hacemos el esfuerzo, el Señor nos va a sacar adelante, mientras no nos llegue el día que salgamos de este cuerpo. Él nos va a ir guardando, Él nos va a ir ayudando, Él nos va a ir fortaleciendo, para que sigamos adelante. El Señor Jesús les bendiga a todos. Bendito Dios. Bien, hermanos, hemos escuchado el consejo de la palabra del Señor. Bien, hermanos, consolando pues a su pueblo, en el sentido de que nosotros pues, pase lo que pase a esta tierra, hermanos, hay promesas. Las promesas que Él va a guardar nuestras vidas, y así lo hemos visto a través de los tiempos mientras hemos estado dentro del Evangelio.